Llevo mucho tiempo leyendo, pero es la primera vez que escribo. Es un mensaje anónimo, por supuesto, y pido disculpas por la larga historia. Esto sucedió hace unos años, pero fue lo suficientemente reciente como para que aquellos que se vieron afectados por las consecuencias aún puedan estar buscándome y puedan reconocer los acontecimientos que voy a describir. Por lo que, por supuesto, los nombres, los lugares y otros detalles tendrán ligeras modificaciones. Piensa en ello como transformar una zapatilla sin cordones Ked izquierda en un zapato de tacón Louboutin derecho. Lo suficientemente diferente, pero sigue siendo un zapato. Y si te queda bien, siempre he sido una persona tímida y crecí en una gran zona urbana. En el instituto tenía amigos, pero éramos del tipo nerd y nos consideraban unos perdedores. Yo era una de las 2 chicas de nuestro grupo de amigos, formado por 4 chicos. Por supuesto, al final salimos con los chicos de nuestro grupo. El más joven del grupo era uno de los chicos, Doug, de 9º curso, y el mayor era otro chico, Clayton, de 11º. La otra chica, Sarah, y yo estábamos en 10º. Salí con Doug durante toda la secundaria, por lo que la gente fuera de nuestro grupo se burlaba de mí sin cesar, ya que él es un poco más de un año menor que yo. Sarah y Clayton se casaron en la universidad y siguen felizmente casados 5 años después. Doug y yo, por nuestra parte, nos casamos una vez que él terminó la universidad y llevamos casados casi 4 años. Tenemos una hija de 1 año, Raquel. Tanto Doug como Clayton acabaron dedicándose a la informática. Sarah y Clayton tienen una hija de 1 año, Amber. Sarah tiene un pequeño pero próspero negocio desde casa, vendiendo muebles restaurados en eBay, que ella y Clayton encuentran los fines de semana. La razón por la que doy tantos detalles sobre nuestro pasado es que nuestro grupo de amigos está bastante aislado. Se debe a años de acoso, burlas, exclusión, lo que sea. Nos pasó a los 4 en la escuela, incluso en primaria y secundaria. Incluso ahora, a mis 20 y tantos años, no tengo amigos íntimos aparte de Sarah, Clayton y, por supuesto, mi marido Doug, que es mi mejor amigo. Esto es cierto, a pesar de que nos mudamos al Medio Oeste por la carrera de Doug. Seguimos estando lo suficientemente cerca y tenemos los medios suficientes como para poder volar regularmente a ver a nuestros amigos y viceversa. Doug gana más que suficiente para mantenernos a los 3 solo con su sueldo, especialmente en nuestro estado. Y siempre dice que no le importa que yo sea ama de casa. Sin embargo, en este nuevo entorno, pensé que podría empezar de cero. Trabajar para ser más extrovertida, por así decirlo. Nadie en mi nueva ciudad me conocía de cuando era niña, y era una marginada total. El padre de Doug falleció, por lo que su madre vive con nosotros y nos ha ayudado generosamente a cuidar de Raquel. Lo hablamos todos, y acordamos que podía volver a la universidad para obtener un título de profesora para mi licenciatura, matemáticas. Unos meses más tarde, gracias a un programa acelerado y a la escasez de profesores de matemáticas en mi zona, obtuve mi licencia de enseñanza con bastante rapidez y facilidad. También hice algunas nuevas amigas en el programa de enseñanza, lo que ayudó a mi autoestima. Así que envié mi currículum y en pocas semanas me contrataron en una escuela autónoma de estudios independientes. Yo quería que me contrataran en un instituto normal, pero da igual. Era una escuela de recuperación de créditos. Básicamente, la idea era que los chicos que habían fracasado en el distrito escolar normal o que no podían tener éxito allí, por cualquier motivo, pudieran intentar triunfar en nuestro entorno. Acogíamos a alumnos de entre 14 y 18 años. Los alumnos concertaban citas y venían en su tiempo libre. Se reunían de forma independiente con los profesores, recibían tareas y proyectos y básicamente acababan obteniendo un título de secundaria válido. Sabía que era un poco extraño volver a un lugar, el instituto, en el que nunca encajé, pero pensé que sería totalmente diferente desde la perspectiva de un adulto. La escuela era un gran aula del tamaño de una cancha de baloncesto, con oficinas administrativas, laboratorios de ciencias e incluso una sala de ejercicios para educación física alrededor del perímetro. Alrededor de 50 pupitres de estudiantes estaban alineados en filas en el centro de la sala. Y alrededor de estos pupitres había una docena de escritorios de profesores. Por lo general, teníamos 2 profesores por asignatura, es decir, 2 de inglés, 2 de matemáticas, 2 de historia, etc. Y cada uno tenía su propia lista de alumnos,
y se aseguraba de que estos visitaran a todos los profesores de las asignaturas en las que debían obtener créditos. Aunque la escuela tenía oficialmente más de 200 alumnos en las distintas listas, rara vez había más de 10 alumnos en la escuela al mismo tiempo, debido a las diferentes citas a lo largo del día. Eso significaba que había mucho tiempo libre en el que los profesores charlaban entre ellos. La escuela tenía una directora, un subdirector y un consejero. El otro profesor de matemáticas era hombre. Las 2 profesoras de inglés eran mujeres. Los 2 profesores de ciencias eran hombres. El profesor de educación física era hombre. La profesora de arte era mujer. Y los profesores de historia eran un hombre y una mujer. También había un profesor de informática y una profesora de música. Ambos venían una vez a la semana. Desde el primer día me di cuenta de que todos los profesores eran buenos amigos entre sí. Eso no es nada malo. El almuerzo es todos los días al mediodía y la escuela cierra durante 1 hora. Normalmente, los demás profesores salían a almorzar juntos o se dividían en grupos de 2 o 3. Yo no conocía a nadie, así que no me ofendí porque nadie me invitara a almorzar con ellos. Pensé que quizá en unas semanas las cosas cambiarían. Tenía esa vieja sensación de cuando era niña, de sentirme rechazada. Aún así, yo era la nueva, así que intenté no tomármelo como algo personal. Además, entablar relaciones, incluidas las de los compañeros de trabajo, es algo recíproco, y yo también podía dar el primer paso. Hasta entonces, almorzaba en mi escritorio. A veces hablaba por FaceTime con mi marido, que solía almorzar a esa hora, pero estaba orgullosa de él por haber hecho amigos en su trabajo, e intentaba no quitarle mucho tiempo. Sin embargo, no me centré demasiado en eso, y me limité a hacer mi trabajo. A los alumnos solía caerles bien, y al cabo de unas semanas se hizo evidente que mis alumnos concertaban más citas para verme que los alumnos de otros profesores. Cada vez que un alumno terminaba un proyecto o una tarea para un profesor, independientemente de la asignatura, se lo entregaba a su profesor principal, el que tenía al alumno en su lista principal. Pronto quedó claro que los alumnos de mi lista terminaban sus tareas y se graduaban a un ritmo más rápido que los de mis compañeros. No planeé que esto sucediera, simplemente resultó así. Con el tiempo, pasaban las vacaciones y nuestra escuela organizaba actividades sociales y de team building. Por ejemplo, comidas compartidas en la sala de descanso, etc. Parecía que estaba progresando socialmente. Siempre era positiva y amable con mis compañeros. Era yo misma con ellos. Intentaba contarles cosas sobre mí y aprender sobre ellos. Ellos también eran amables conmigo, al menos en mi presencia. Así que pensé que por fin estaba encajando. Sin embargo, un día, la directora me llamó a su oficina para decirme que alguien le había dicho que yo era presumida y antisocial, y que no era bueno para el ambiente escolar que los profesores se intimidaran entre sí. Me quedé atónita y, por supuesto, mi reacción inicial fue preguntarle quién le había dicho eso, pero la directora dijo que era confidencial y que simplemente tratara de ser más amable. No quería parecer intransigente o desafiante, así que me disculpé por herir los sentimientos de alguien, pero también señalé que estaba haciendo todo lo posible por integrarme y que llevaba menos tiempo trabajando allí que todos los demás, por lo que, por supuesto, no quería sobrepasar los límites. También señalé que los alumnos de mi lista se estaban graduando a buen ritmo. No critiqué a ninguno de mis compañeros. El director estuvo de acuerdo conmigo y me elogió efusivamente. El subdirector pasaba por allí y oyó al director elogiándome. Él también comentó que yo era un profesor ejemplar, que los alumnos me elogiaban en privado y que la escuela tenía grandes planes para mí, sobre todo porque íbamos a superar a otra escuela autónoma de estudios independientes, situada a pocos kilómetros de distancia, que competía por la misma financiación estatal. Por supuesto, esto me complació y alivió el dolor que me causaba que la gente le dijera al director que yo no era agradable. Una pequeña, quizás gran, señal de alarma fue que me dijeron que los alumnos que se graduaban significaban una financiación masiva para nuestra escuela, dinero que el distrito regular no quería que tuviera la escuela autónoma, y que, si todos los profesores conseguían que más alumnos entregaran sus trabajos, todos podríamos obtener bonificaciones. Todo eso está muy bien, pero ambos hablaron de la graduación de los alumnos solo en términos de cómo podría beneficiar a nuestros bolsillos. Desde que empecé a trabajar en la escuela,
Lo que originalmente eran 5 alumnos, 10 como máximo trabajando en el aula a la vez, se convirtió en 20 o más. Casi todos ellos alumnos míos, que pasaban horas y horas haciendo sus trabajos en el tranquilo ambiente de nuestra aula. Pensé que esto era estupendo, porque significaba que podrían graduarse antes y seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, poco a poco, me di cuenta de que algunos de mis compañeros se mostraban resentidos cuando el aula estaba tan llena. Sospecho que esto se debía a que se habían acostumbrado a disponer de largos periodos de tiempo para simplemente perder el tiempo en internet en sus pupitres, jugar con sus teléfonos inteligentes y cotillear. Nuestra escuela tenía la política de que, a menos que estuvieras en un descanso, tenías que estar en tu escritorio y estar disponible para calificar el trabajo de los alumnos en tu materia. A ellos no les gustaba calificar el trabajo de mis alumnos, porque al final el mérito de que ese alumno se graduara sería para mí, su profesor principal. A mí, desde luego, no me importaba calificar el trabajo de los alumnos que estaban en las listas de otros profesores. Ese es el objetivo de nuestro trabajo. Poco a poco, me di cuenta de que la escuela no se centraba tanto en enseñar realmente algo a los alumnos y en asegurarse de que su título tuviera algún valor, sino en limitarse a sellar sus trabajos y decir que eran satisfactorios, utilizando el hecho de que éramos profesionales titulados y acreditados como respaldo oficial. En realidad, cualquier adulto, o incluso niño, razonablemente inteligente, podría hacer el tipo de trabajo que algunos de mis colegas estaban haciendo. Lo que ocurría era que, por ejemplo, un niño de mi lista necesitaba 5 créditos más en inglés para graduarse. Entonces, yo lo enviaba a la profesora de inglés para que le diera un paquete de ejercicios de inglés. El niño hacía los ejercicios, se los daba a la profesora de inglés para que los calificara. Ella los firmaba. Yo introducía la nota en mi ordenador y el niño se acercaba un crédito más a la graduación. Pronto me quedó claro que los profesores ni siquiera miraban los paquetes antes de ponerles una nota, sino que se la sacaban de la manga. Nunca se me ocurriría hacer eso con los trabajos de matemáticas de ningún alumno. Así es como me ponían las notas, pero lo hacían de forma lenta, para reducir la velocidad de graduación de los alumnos de mi lista. Es decir, dejaban montones de trabajos de mis alumnos sin calificar en su escritorio, mientras jugaban al Clash of Clans en su escritorio. Nunca dije nada, y siempre fui educado y amable con ellos, aunque sabía que al menos uno de ellos me había hablado mal al director. No hace falta decir que, incluso, meses después de empezar en mi nuevo trabajo, no había hecho amigos entre mis compañeros. Yo era amable con ellos, y a primera vista, parecía que al menos me respetaban a nivel profesional, al menos delante de mí. Así que lo aceptaba por el momento. El gran cambio se produjo cuando el director me destacó en una reunión de personal como profesora ejemplar. Dijo que yo venía de una gran ciudad y que había tenido un éxito increíble y que había batido un récord en cuanto al número de alumnos de mi clase que se graduaban en el instituto. A partir de ese momento, noté que la gente se mostraba fría conmigo. Me recordaba mucho al instituto, salvo que, a diferencia del instituto, donde las otras chicas se burlaban abiertamente de mí por ser alta, delgada, sin trasero y sin pechos, como una jirafa, los adultos lo hacían de forma más fría. En las raras ocasiones en las que toda la clase estaba vacía, o si me encontraba con grupos de ellos en la sala de descanso, hablaban de todas las cosas divertidas que hacían juntos después del trabajo, o de la gran fiesta que iban a celebrar en tal o cual lugar, y de cómo todos estaban invitados, excepto, obviamente. Bueno, en realidad no me importaba. No iba a dejar que su mezquindad arruinara la buena sensación que me producía ayudar a los alumnos y sentir que estaba marcando la diferencia. Seguí siendo muy amable con todos y mantuve mi actitud positiva. Sin embargo, por dentro me sentía muy mal y muy excluida. No le conté a mi marido que básicamente me rechazaban en el trabajo y en cambio me centré solo en mi éxito al conseguir que los alumnos se graduaran. De todos modos, algunos de mis alumnos se quejaban en voz baja de que la señorita fulana ni siquiera nos califica los trabajos. Yo nunca hablaba mal de mis compañeros de trabajo, especialmente delante de los niños. Por supuesto, es importante presentar un frente unido. Pero a escondidas separaba los paquetes de trabajo que claramente no estaban calificados correctamente y los revisaba yo misma lo mejor que podía, aunque solo tenía licencia para enseñar matemáticas. Sí, por ejemplo, un paquete de historia parecía incompleto y, sin embargo,
tenía un B+ buen trabajo en la portada. Yo, de forma discreta y lo más diplomática posible, le ponía una nueva portada. Le pedía al alumno que lo terminara de verdad y se lo volvía a entregar al profesor. Me aseguraba de que el alumno le pidiera al profesor que lo calificara delante de él o ella, ya que estaba ansioso por ver los resultados de todo su esfuerzo. Aunque a los profesores les odiaba que mis alumnos hicieran esto, me aseguraba de que el trabajo de mis alumnos se calificara de la forma más legítima posible. Sorprendentemente, los alumnos apreciaban mi determinación de que no se tomaran a la ligera lo que era obviamente una escuela de pacotilla. Cuando los alumnos de otros profesores venían a mí con los paquetes de matemáticas, yo actuaba de forma profesional y revisaba los paquetes y les hacía los exámenes y las pruebas tal y como se prescribe en el manual del empleado de nuestra escuela y como lo exige nuestro estado. A los otros profesores no les gustaba esto. Supongo que porque estaban acostumbrados a que los profesores simplemente aprobaran el trabajo, independientemente de si estaba bien hecho o no. Invariablemente, los profesores preferían enviar a sus alumnos de matemáticas al otro profesor, porque él no tenía ningún problema en revisar los paquetes como si fueran libros animados y asignarles la nota que se le ocurriera. Sin embargo, aunque a él le llevaba muy poco tiempo garabatear C+, por favor, muestra el trabajo de cada ecuación en las portadas de los paquetes y podía volver a buscar perfiles de citas en OkCupid. Al final descubrí que ya estaba casado. Le molestaba el hecho de que calificara quizás 20 paquetes de matemáticas en un día, mientras que yo calificaba quizás 5, porque los calificaba y asignaba los exámenes y todo lo demás, lo que por supuesto llevaba tiempo. Al final, otros profesores también empezaron a quejarse de que tardaba demasiado en calificar los paquetes de sus alumnos y por lo tanto ralentizaba su graduación, mientras que los míos se graduaban relativamente más rápido. Empecé a oír rumores de que los chicos, especialmente los varones, solo venían a verme porque querían acostarse conmigo. Naturalmente, acabaron corriendo rumores de que realmente me acostaba con los chicos. Otros rumores decían que no estaba cualificada para ser profesora de matemáticas, que qué hacía una mujer siendo profesora de matemáticas, que solo intentaba ligar con jóvenes guapos, todo tipo de tonterías. Se extendieron aún más rumores de que estaba haciendo trampa con mis tasas de graduación y que todo era un fraude de alguna manera. Mi marido Doug había venido a verme un par de veces al colegio para acompañarme a las citas con el médico, por lo que el personal sabía cómo era. Un día tenía el teléfono sobre mi escritorio cuando Clayton me llamó para decirme que él y Sarah iban a venir a visitarme el mes siguiente. Por desgracia para mi reputación en la escuela, el avatar de contacto de Clayton apareció en la pantalla de mi teléfono cuando llamó a mitad del día, y uno de mis entrometidos compañeros de trabajo pasó por casualidad junto a mi escritorio, vio mi teléfono e hizo un gesto de desprecio apenas disimulado. No hace falta decir que pronto se extendieron los rumores de que estaba engañando a Doug con otro joven, además de con todos los estudiantes de secundaria con los que supuestamente trabajaba fuera del horario laboral. Aún así, intenté aguantar, pero también planeaba mi venganza si llegaba el caso. Soy madura, pero no estoy por encima de vengarme. Pasé por 12 años de mierda mientras crecía. No estaba dispuesta a resignarme a una vida de mierda como adulta. Me halaga pensar que al menos era algo guay en la universidad. Lo primero que hice fue informar a mi directora de lo que estaba pasando. Mi plan era que, si ella abordaba el acoso en una futura reunión y le ponía fin, entonces ni siquiera necesitaría vengarme. Simplemente volvería a hacer mi trabajo y a ocuparme de mis asuntos. Tenía la esperanza de que la directora me apoyara, ya que, hasta ahora, aparte de la señal de alarma sobre su obsesión porque la escuela ganara dinero y no porque los alumnos aprendieran nada, parecía bastante amable, aunque un poco distante de las operaciones diarias de la escuela. Le dije que los alumnos me contaban en voz baja que el señor fulano o la señora mengana les habían dicho que yo salía con un alumno o que engañaba a mi marido. Más de un chico me decía este tipo de cosas. Sabía que mis alumnos no me estaban tomando el pelo, ya que a lo largo de los meses había establecido una buena relación con todos ellos. La directora básicamente me manipula y me dice que estoy siendo paranoica. Es un instituto, dice. En los institutos hay rumores. ¿Es algo habitual? Sí, le respondo. Pero los rumores suelen venir de los alumnos, no de los adultos.
Ella no aborda realmente este tema, salvo para decirme que tengo que madurar y no dejar que me afecten cosas insignificantes como supuestos rumores. Me dice que sea más madura. No, debería haber mencionado que había traído mi teléfono móvil y que había estado grabando las respuestas de la directora a lo que le había dicho, lo cual fue bueno para el caso que estaba preparando, porque, como si fuera una señal, el subdirector vuelve a pasar por allí, con una taza de café, con el lema World's Greatest Chat, el chat más grande del mundo, en la mano. «Hola, señor subdirector. Pase un momento». Pensé que el director le iba a contar mis preocupaciones sobre los rumores de que yo era básicamente un adúltero y que además estaba intentando ir a la cárcel por divertirme ilícitamente con menores. Pero no. En lugar de eso, el director y el subdirector se quejan de que soy demasiado riguroso en la calificación de los trabajos de matemáticas de los alumnos de otros profesores. Les expliqué que estaba tratando de hacer mi trabajo de acuerdo con el manual del empleado que ellos mismos me habían dado y con el seminario de formación de 2 días, obligatorio para todos los profesores de las escuelas de estudios independientes de mi localidad, al que me habían obligado a asistir antes de mi primer día de trabajo. Me dicen que tengo que seguirles el juego y que nuestra tarea es conseguir que estos chicos salgan por la puerta con el título en la mano. Yo les respondo que de qué sirve un título si en realidad no saben nada de historia, ni saben leer, ni saben utilizar el método científico, ni nada. El director incluso me llama pretenciosa, aspirante a Jaime Escalante femenina, famoso profesor de cálculo. Ambos me animan encarecidamente a usar mi criterio profesional, es decir, poner en peligro mi licencia de enseñanza, asignando notas de aprobado a trabajos que claramente no lo son. Dejo constancia de todo esto y me aseguro de enviar por correo electrónico una copia de seguridad del MP3 a mi dirección de correo electrónico externa. Nuestra escuela se muestra muy hábil cuando se trata de la inspección de nuestra documentación por parte de la Junta Escolar. Cada vez que el director sabe que el Estado va a venir a inspeccionar nuestros paquetes, una auditoría, como les gusta llamarlo, nos pide a cada uno de nosotros que prestemos especial atención a calificar muy minuciosamente 3 o 4 paquetes de nuestra materia. Estos paquetes se colocan en un archivador en el centro del aula para dar a entender que representan nuestro trabajo medio. Todos los demás paquetes con calificaciones BS van a otros archivadores en la parte de atrás, que la escuela nunca invita a los inspectores a mirar. Solemos vaciar las carpetas de los alumnos en estos archivadores después de que se gradúan. La escuela tenía una política según la cual, una vez que un paquete tenía 3 meses de antigüedad, solo teníamos que conservar la portada con las calificaciones y los comentarios del profesor para ahorrar espacio en el archivador, destruyendo así las pruebas de que el paquete real detrás de la portada nunca se había hecho correctamente. El archivador falso en medio del aula representaba el trabajo activo. Los únicos 2 amigos que hice en la escuela fueron el profesor de música y el profesor de informática, que impartían clases en pequeños laboratorios solo una vez a la semana, y ambos tenían otros trabajos a tiempo completo. Estaban casados, no entre ellos, y tenían familia. El profesor de música daba clases en un centro de formación profesional local y trabajaba en la escuela concertada como trabajo extra, y el informático era consultor y ganaba 6 cifras. Por lo tanto, no me sentía demasiado culpable por lo que iba a hacer. Aún así, les insinué discretamente mi plan el día que vinieron al campus, y ambos me dijeron, «Hazlo». Después de que el director y el subdirector, y también el consejero, que casualmente pasaba por allí, me animaran a cometer un fraude académico, pensé que les den. También sospeché, y más tarde confirmé, que tenían un sistema secreto de timbres para llamarse a escondidas desde sus escritorios, por lo que siempre estaban disponibles al mismo tiempo cuando era necesario o conveniente. Me colé en la zona de archivo donde se guardaban todos los créditos de trabajo de los estudiantes de BS y, día tras día, durante un periodo de 3 meses, grabé en vídeo cientos de portadas de paquetes, todas ellas etiquetadas con calificaciones académicas, comentarios de los profesores y firmas de los profesores. Por supuesto, también continué con los vídeos para mostrar página tras página de trabajos en blanco e incompletos, trabajos sin sentido. Los paquetes de inglés, en particular, estaban plagados de tonterías ridículas, a veces incluso burlándose de los profesores, como «La profesora de inglés es una...».
Y ni siquiera nos califica los trabajos. ¡Ja, ja, ja! Y la portada tenía la firma de la profesora de inglés junto con «Aplausos, fantástico, eres un escritor con mucho talento». Efectivamente, después de 3 meses, la secretaria, que también era un poco presumida y se pasaba el día jugando con su smartphone y subiendo selfies a Instagram, a pesar de tener unos 55 años, trituró montañas de trabajos falsos y archivó solo las portadas. Durante todo este tiempo, había estado caminando astutamente por el aula de tal manera que los demás profesores pensaran que no estaba tratando de mirarlos a ellos, ni a lo que había en sus ordenadores, y grababa vídeos de ellos en Facebook o Plenty of Fish o comprando en eBay, y tenían a un estudiante entrevistándolos justo delante de ellos. ¿Qué coño pasa aquí? Un día, en casa, le pregunté a Doug cómo hacer un micrófono remoto que pudiera controlar desde lejos. Él me dijo, ¿para qué? ¿Quieres ser James Bond? Pero él es muy inteligente, y para él es un juego de niños. Así que me instaló uno personalmente en el trabajo. Básicamente, es como un micrófono inalámbrico, que no es un Bluetooth detectable, y él configura una forma para que yo lo encienda y apague desde lejos. Yo le digo, es increíble, ¿puedo tener 10? Él sonríe, pero no hace preguntas porque es así de increíble. Al día siguiente, tiene una docena. Lo quiero para que mis dispositivos no aparezcan cuando los otros profesores encienden sus auriculares Bluetooth. Siempre soy la primera en llegar al trabajo, porque mis compañeros suelen ser unos irresponsables. Así que, aunque se supone que todos deben estar en sus escritorios a las 8:00 am, la mayoría llega a las 8:10, 8:20, etc. Yo llego a las 7:30, por si acaso. Sé el código para entrar por la puerta lateral sin cerradura. Entro y coloco un micrófono debajo del escritorio de cada uno. Cada micrófono tiene una pila de reloj mini que se supone que dura bastante tiempo. Traigo mi viejo smartphone que ya no uso y me aseguro de que tenga una tarjeta SD de enorme capacidad que mi marido me instaló. Lo conecto como entrada de audio inalámbrica para los micrófonos. A continuación, pulso grabar y durante 2 semanas escucho a las profesoras, la mayoría de las cuales llevan auriculares Bluetooth desde que dejó de estar de moda gritar chismes por toda la sala, hablando mal todo el día, nada que ver con el trabajo, diciendo cosas de lo más inapropiadas sobre otras profesoras, el director e incluso los niños. Algunas de las cosas que estas mujeres de mediana edad decían sobre lo que les gustaría hacer con ese joven rubio que está allí, me daban ganas de vomitar. Por supuesto, estas profesoras son demasiado estúpidas para simplemente enviarse mensajes de texto entre ellas si realmente quieren cotillear a escondidas. Para ellas, lo del Bluetooth es más fácil. Me dolió, pero supe que había dado en el clavo cuando las oí difundir rumores falsos sobre mí, llamándome zorra, una perdedora pretenciosa de la gran ciudad sin amigos, que sin duda conseguirían que me despidieran. También hablaban de cómo no calificaban, y solo fingían hacerlo, de que estaban muy contentas de poder sentarse todo el día en lugar de dar clase en el distrito, de lo cómodo que era su trabajo, de cómo engañaban a los inspectores estatales durante las auditorías. Todos los días, durante mis solitarios almuerzos, cuando todos se iban a, no sé, Applebee's, cargaba los MP3 del día anterior en mi teléfono real, editaba los silencios y guardaba todo lo bueno. Luego los enviaba por correo electrónico, como archivos separados y fechados a mi dirección de correo electrónico externa. Durante todo este tiempo, seguí calificando como de costumbre, y me tomé mi tiempo para hacer mi trabajo correctamente. Sabía que pronto iba a dar el paso, pero la gota que colmó el vaso fue cuando mi última alumna terminó su último crédito. Casualmente, uno de matemáticas que califiqué minuciosamente, y ahora tenía suficientes créditos para graduarse. Cada vez que un alumno se gradúa, se supone que debemos tocar bocinas de fiesta y darles un pequeño trofeo de felicitación. Y ellos reciben su diploma por correo 1 o 2 semanas después. Los alumnos tenían la opción de asistir a una graduación formal para toda la escuela al final del año escolar en junio, si se habían graduado en cualquier momento durante ese año a partir de septiembre. Sin embargo, la mayoría tendía a incorporarse directamente al mundo laboral o a la universidad local o estatal. Así que toqué mi pequeña trompeta de fiesta para esta chica, y todos en el aula, alumnos y profesores, aplaudieron con entusiasmo. La madre, el padre y el hermano pequeño de la chica vinieron ese día al aula e insistieron en hacerse una foto conmigo y me dieron un gran abrazo.
Más tarde, revisé las grabaciones de audio de ese día. Y, cuando la chica se graduó, otros profesores decían que yo había cambiado de bando y que me gustaba comer alfombras. También dijeron muchas cosas realmente desagradables sobre ella y su familia. Muchas de ellas totalmente racistas. Esta familia era hispana. Todos los profesores y el personal administrativo, incluido yo, somos blancos. Dio la casualidad de que tanto el profesor de música como el informático estaban en el campus ese día. Así que, al más puro estilo half-baked, al final del día, cuando el aula estaba vacía de alumnos y los profesores tenían los últimos 5 minutos para apagar sus ordenadores, fui de profesor en profesor, con el bolso y otras pequeñas pertenencias en la mano, diciendo, que te jodan, que te jodan, que te jodan, pasando junto al informático. Tú eres guay, pasando junto a la profesora de música. Tú eres genial, que te jodan, que te jodan, que te jodan. Entro en la oficina de la directora mientras los demás profesores siguen en estado de shock. Ella está en su escritorio, y yo sé dónde está el pequeño botón de alarma debajo del escritorio. El informático me lo dijo porque fue él quien lo instaló. Y le digo, renuncio. No quiero formar parte de su escuela criminal. Y por si acaso el timbre fuera solo un timbre y no también un altavoz, pulsé el botón de megafonía de su pared y dije, la señora O.P. renuncia hoy porque todos ustedes son un grupo de imbéciles odiosos, poco profesionales y maliciosos, excepto el señor informático y la señora música. Ustedes son geniales. Decidí finalmente aceptar la oferta de mi querido Doug de ser ama de casa. Y estoy bien con mi suegra. Ella puede quedarse. Epílogo. Envié un correo electrónico al superintendente de nuestro distrito escolar, al alcalde de nuestra ciudad, al gobernador del estado, a toda la junta escolar y a nuestro periódico local, con todos los archivos de fotos, audio y vídeo que había tomado, junto con un breve resumen de una página de lo que había estado sucediendo. En cuestión de semanas, todos los profesores y administradores, excepto el chico del laboratorio de informática y la señora de música, a quienes me esforcé especialmente en demostrar que no habían participado en ninguna irregularidad, fueron despedidos y sus credenciales fueron, como mínimo, suspendidas y, en la mayoría de los casos, revocadas directamente. Solo las partes inocentes, como el personal de limpieza y similares, salieron con su reputación intacta. Todos los profesores que trabajaban en esa escuela y que habían sido nombrados en la investigación de la junta escolar por haber participado en prácticas fraudulentas fueron incluidos en una lista negra que les impedía dar clases allí o en cualquier otro lugar. Tras unas semanas de agitación inicial, todos los alumnos matriculados en la escuela pudieron, debido a la presión de los padres, mantener su estado de créditos completados. A los alumnos que ya se habían graduado, no se les retiraron sus diplomas. A todos los alumnos se les dieron vales para matricularse en la Escuela Autónoma Independiente de la Competencia, situada en la misma calle. Mi antigua escuela fue cerrada y permaneció abandonada durante un par de meses, pero finalmente se convirtió en una tienda de electrónica. Todo lo demás ocurrió en el mes siguiente a mi renuncia, pero se lo conté a mi marido el mismo día que llegué a casa. Sus ojos se iluminaron como en Navidad, y la furiosa erección de justicia que desarrolló fue tan dura que me quedé embarazada de nuestro segundo hijo, incluso antes de que mi espalda tocara el colchón. Clayton y Sarah pensaron que era muy gracioso. Desde entonces, he hecho nuevos amigos en la ciudad, además de Computer Geek Guy, Music Lady y mis amigos de la universidad, especialmente otras madres. A Doug le va muy bien en el trabajo y está pensando en crear su propia empresa. La vida es buena.